Bajo el limonero, con Iduna Rusol. Bienvenidas un día más a esta charla, este ratito para nosotras, para conocer, para conocernos, aquí bajo el limonero. Antes de arrancar con la entrevistada de hoy, que es Pitu Aparicio, una mujer directa, dinámica y con muchas cosas que enseñar, os quiero pedir perdón porque por fallos técnicos la conversación se escucha un poco peor de lo que me hubiera gustado. Normalmente a las entrevistadas se las escucha prácticamente en el mismo volumen que a mí, pero en esta ocasión, no he sabido cómo resolverlo y se la escucha mucho más bajito. Si alguien sabe dónde puedo aprender o sabe cómo ayudarme a entender cómo mejorar estas cosas de sonido, os lo agradeceré enormemente. Es el aprendizaje de 2024 para mí. Pero bueno, dicho esto, Pitu Aparicio es una educadora social y divulgadora de la sexualidad y de la educación sexual integral. Esto significa que para limpiar tabúes, para tener mejores vínculos dentro y fuera de las camas, la educación es la base, es la raíz y no puede venir solo de un instituto, no lo van a enseñar solo ahí. La educación sexual integral aspira a que la información nos llegue desde distintos puntos, desde distintas vertientes y que así consigamos tener relaciones más respetuosas, más limpias, más libres y sobre todo que la sociedad no nos imponga una serie de tabúes en los que no creemos. Esta conversación es muy interesante, la vais a escuchar de una manera muy directa, enérgica, con las cosas muy claras y si os quedáis con ganas después de esta conversación, que seguro que sí, de investigar acerca de quién es Pitu Aparicio y qué nos cuenta, podéis verla en sus redes sociales, Pitu_Aparicio, os lo dejo en la descripción del episodio y seguro que también podéis encontrarla en algunos de sus espectáculos y monólogos que tiene en distintas ciudades de España. Así que gracias por la escucha, gracias por la paciencia y bueno, que descubráis y que disfrutéis mucho de Pitu Aparicio en este ratito bajo el limonero. Bueno, muchísimas gracias por querer estar aquí un ratito conmigo, con nosotras en Bajo el Limonero. Ya lo he comentado en la introducción. Para mí eres una divulgadora del mundo de las relaciones, de los vínculos sexuales fuera del sexo. Y también yo, sobre todo, quería que estuvieras aquí porque me pareces una rompedora de tabúes. No sé. Joder, qué guapo, gracias. No sé tú cómo te defines o cómo defines el trabajo que haces. Bueno, yo creo que la sexualidad es ese gran tabú y en mi caso prohibir es despertar el deseo y para mí fue un despertar del deseo muy tocho que justamente con drogodependencias y con sexualidad eran de los temas que no se hablaba y precisamente de los que más yo quería saber, ¿no? Y ya no te digo a los 15 o a los 19, te digo a los 20 y a los 30, que sigue siendo, bueno, pues un tabú, un mito y una idea que es como, joder, a todo el mundo le encanta follar y todo el mundo sale a divertirse y se toma unas birras, pero nadie habla de temas que son de actualidad y que nos repercuten a todas, vaya. Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo y que me parecen como más interesantes de todo esto es, creo que vivimos como en una sociedad que aparentemente es cada vez más libre, como que cada vez se están limpiando más tabúes, pero por ejemplo, cuentas como la tuya en Instagram o en medios así de difusión masiva, el sexo o cosas como pezones o cosas que son completamente ridículas se silencian. Entonces me parece como un choque que hace que el cerebro me explote un poco. Es por un lado vamos de libres y por otro lado estamos penalizando cuentas y palabras que dices, bueno, se supone que deberíamos de potenciarlo porque la educación sin esta base no hay nada. ¿Cómo vives tú el ser divulgadora de estos temas? ¿Cómo lo recibe la gente y cómo lo reciben las plataformas y empresas que puedan buscarte y trabajar contigo? Bueno, me parece muy hipócrita como el tema de no podemos hablar de
sexo ni de sexualidad y se censuran los pezones, o cuentas como la mía, que tengo que vigilar todo el rato qué palabras pongo y no puedo poner ni sexualidad, ni placer, ni deseo. Está súper vetado y el algoritmo no solo me censura, sino que luego me cancelan. Y además choca mucho con el acceso a la pornografía que hay ahora mismo. O sea, me refiero, cualquiera de mis chavales que están en talleres míos de sexualidad, con un clic, teniendo 8 y 9 años, pueden acceder a vídeos de absoluta violencia, pero luego en el Instagram estamos decidiendo y definiendo, y por supuesto no damos un acceso real a una educación sexual integral en las escuelas. Entonces me parece como, a ver, Peña, o nos ponemos las pilas y educamos la realidad de lo que tenemos delante, o no dejamos de ser hipócritas como le éramos en los 90, cuando íbamos a dar las charlas y venía la peña, pues eso, que venían enfermeras o doctores, y a drogodependencia venían a darnos precisamente los maderos y la policía, que ya de por sí me parece bastante sospechoso, y a nosotras lo que se nos decía en las charlas era no folles que te contagias de clamidoreosis, no folles que te quedas embarazada, pero nunca se nos habló de deseo y de placer. Por eso me parece importante divulgar sobre eso. Tú, porque es algo que tú ya has mencionado ahora un poco, se ha dejado ver, y es la adolescencia. Me parece que es, o sea, el grupo de los adolescentes, creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer. Pero antes de profundizar en eso, yo querría saber ¿a qué tabú estás enfrentado tú? O sea, o tú, de manera particular, ¿cuáles han sido tus mayores tabúes en cuanto a vínculos? Ya digo, en relaciones sexuales o no, los tabúes a los que has tenido que enfrentarte tú en tu vida como adolescente o ahora adulta, porque también, o sea, esto no es los tabúes no son algo que vaya en las fases vitales, cada fase tiene sus tabúes. Por desgracia, ¿no? Sí, por eso digo que al final con 17 años, en mi caso, siendo bollera, era una de las, como de los miedos, ¿no? O sea, dice mucho, hay un libro que a mí me encanta, no sé si conoces no te digo que tengo medio cerebro. Bueno, ahora te lo menciono porque tengo, ya te digo, la cabeza en Zurich. Pero sí que es verdad que una de las cosas que siempre me gusta recordar es que con 17 años tenía mucha falta de referentes. Y Alana Portero habla en un libro que se llama La mala costumbre y que es una joya. Brillante. De que al final la peña del colectivo LGTB lo que hemos querido siempre es que nos quisieran, ¿no? Y como no salirnos de la norma, porque no teníamos películas de Disney en la que hubiera peña como nosotras. Claro. Entonces no nos sentíamos representadas. Y lo único que queríamos era que nos quisieran. Por eso yo viví como un tabú mi propia orientación sexual, porque decirlo, salir del armario, era enfrentarme a que peña que me amaba y que me protegía y me cuidaba pudiera dejar de quererme, incluyendo a mis colegas. Y a día de hoy, por ejemplo, sigue siendo un tabú con tema de relaciones no monógamas. O sea, da igual tu orientación, pero si dices que tienes una relación abierta o una relación poliamorosa, todo lo que hay que se sale de la norma o de lo establecido, al final tenemos una ignorancia. Y muchas veces lo único que se pide es respeto. Yo no necesito que la gente entienda la forma en la que yo me relaciono, simplemente que la respete. Efectivamente. ¿Y tú crees, por ejemplo, que, no sé, que formar parte del colectivo LGTBIQ+, el lugar en el que hayas nacido, si es un pueblo, si es una ciudad, ¿crees que todo esto influye en los miedos y en los tabúes que tenemos a día de hoy? Absolutamente, vamos, como diría mi amiga Yania, es imposible hacer antirracismo si no sabes lo que es el racismo. O sea, claro, por ejemplo, para trabajar de terapeuta creo que hay que tener perspectiva de género y perspectiva feminista. O sea, me parece que no es óbice una cosa sin la otra y que es un oxímoron intentar hacerlo si no entiendes la realidad de la otra persona. Entonces, claro que es un factor de riesgo pertenecer a la comunidad LGTB con 16 años en una escuela y en un aula en el que tú no puedes tener el mismo rendimiento escolar si te están haciendo bullying, acosando o, bueno, pues maltratando, ¿no? En todos los sentidos, con lo cual, obviamente, al final desarrollamos también una visión de nuestra propia sexualidad, que yo siempre lo digo, o sea, para mí tengo chavales trans con 9 y 10 años que se llevan años planteando la teoría, la ideología queer y qué pasa con nuestros cuerpos, donde tú y yo estábamos jugando pitis. Efectivamente. Entonces, bueno, pues obviamente tienen un nivel, un prisma y para mí una calidad intelectual que se han pasado todas las pantallas, claro. Porque tú los talleres y cursos que tú impartes, porque más allá de las redes sociales, que luego las dejaré por aquí para la gente que nos esté escuchando, más allá de las redes sociales en las que comentas, como ya digo, limpias tabúes y creo que ejercitas muy bien la educación relacional en todos los aspectos. Más allá de eso, tú das formaciones y cursos, pero no sé si es en institutos, si son privados, si puede, o sea, yo si quiero
explorar y ampliar mi campo de miras en cuanto a tipos de relación, por ejemplo. No sé si también puedo acceder a tus cursos, o sea, ¿para quién están destinados y dónde los impartes? Por ejemplo, o sea, yo como educadora social llego a todo el mundo. Me refiero, soy autónoma desde hace 7 años y efectivamente hay una demanda real de educación sexual. Entonces, hay una cosa que se llama los encuentros con Pitu, que es lo que antiguamente era, por ejemplo, los encuentros de Tupper Sex, que tú quieres Vale. juntarte con 5 amigas y hacer un encuentro de sexualidad para hablar de autoconocimiento, saber qué cosas os gustan, qué tabús tenéis, por qué no habláis de las relaciones con normalidad, por qué follas siempre igual con tu pareja, qué pasa con tu erótica, tu deseo y tu placer, pues os juntáis 10 colegas, me Vale. llamáis y os hago un taller privado. Pero a diario, la mayoría de ocasiones, lo que hago es, tanto en institutos como para profesionales, educadores y familias, trabajo mucho con tema de familias porque al final son los que van a tener que abordar en casa desde una naturalidad y con una normalidad todo el tema tanto de drogodependencias como de sexualidad que nunca nos enseñaron a nosotras. No. Es imposible que si nosotras no trabajamos con toda la humildad de decir, bueno, con nosotras se hizo mal esto o lo otro, es imposible que podamos tener un abordaje que sea diferente y que cambie la historia, si no vamos a seguir perpetrando los mismos miedos que nosotras tuvimos y que se nos inculcó en nuestro momento, claro. ¿Los talleres son presenciales, son online? Son presenciales. Mira, tengo los dos formatos. Después de la pandemia surge mucho, bueno, y gente que tengo en Latinoamérica que me sigue, están los 3 cursos online porque creo que dan salida a esta parte de la necesidad de hacer un viaje de autoconocimiento que sea tuyo, ¿no? Como a nivel personal. Hice en la pandemia 3 cursos, uno que se llama Sexualidad, Género y Coeducación, que aborda toda esta parte desde qué me pasa a mí con mi sexualidad, cómo he aprendido a masturbarme, cómo he descubierto qué es lo que me gusta, lo que me pone cachonda y por qué, con qué cuerpos me relaciono y qué tipos de relaciones tengo. Este es el de sexualidad, género y coeducación, sobre todo porque mi idea era hacer cursos online que requirieran un viaje interior, ¿no? Como, joder, tía, veo cada curso que digo, vaya cuadro barroco, son infumables. Ya. Y mi idea era como hacer un viaje interno, ¿no? De cada persona que lo pudiera hacer desde donde quisiera y cuando quisiera. Y luego el otro, tardé 2 años en hacerlo porque se llama Todo lo que nunca te contaron sobre el ciclo menstrual. Es muy A mí importante. me operaron en su momento de lo que era un cáncer de cuello de útero, después un virus del papiloma, y este curso habla de todo lo que me hubiera gustado saber con 17 años para poder elegir sobre mi cuerpo, si tomaba la píldora o no, qué efectos secundarios tenía y todo lo que no nos cuentan de la menstruación, incluyendo que la vulva y la vagina no se lava con jabón. Como, bueno, toda la serie de errores, ¿no? que se cometieron con nosotras y no seguir perpetrándolos, y todo lo que me hubiera gustado saber para elegir sobre mi cuerpo, tía. Y por otro lado, el tercero es el de drogodependencia y adicciones, que también está ahí. Entonces están esos 3 online y luego los presenciales. Obviamente se cumplen objetivos mucho más tangibles, ¿no? Como que los objetivos tienen mucho más que ver con lo presencial, hacemos ronda emocional y todo lo que requiere un espacio en el que es vivencial a partir del sentido del humor, sobre todo. ¿Y los presenciales no sé si son en Madrid o tú te mueves por toda España? No, hija, yo me muevo donde haga falta. Donde haga falta, me parece bien, vale, me parece bien porque si no es todo como muy, muy centrista. Hay algo muy importante que has dicho, ¿no? Y es la ignorancia con la que nosotras hemos crecido, porque yo, por ejemplo, pensaba, o sea, un poco pensando en cuando veo, pues eso, cuentas como la tuya, digo, es que claro, nosotras hemos crecido con una revista, con una Super Pop, con una Bravo, que te decían que te echaras colonia en el coño, por ejemplo, que tú dices, pero con estos referentes y con estas cartas y con estos consejos a los que nosotras íbamos como si me estuvieran descubriendo la ambrosía, claro, ¿cómo hubiera cambiado nuestra vida si hubiéramos tenido referentes, si hubiéramos tenido cuentas o lugares o personas que nos hubieran dicho, mira, esto es el placer, así te tienes que descubrir, porque yo hay una cosa que he ido descubriendo con la edad y que me he cuestionado mucho, no sé qué opinas tú. Me cuestiono mucho si mi autoestima influye en mis relaciones sexuales y si mis relaciones sexuales han sido las que han determinado mi autoestima. O sea, no sé cuál es el vínculo entre una cosa y otra, ¿sabes? Porque yo al sexo le he dado una importancia tóxica y ha determinado mucho mi autoestima, y al revés, cuando siento que el sexo va mal, tu autoestima también se deteriora. ¿Tú cómo crees que, o sea, primero si crees que están vinculadas estas dos cosas y luego cómo tratarlas de una manera sana? Bueno, creo que has dicho varias piedras angulares que al final
final son muy fundamentales. Somos hijas de una generación en la que mi madre me sigue pidiendo perdón a día de hoy y es la primera que me llama cuando ve un vídeo mío y dice, hostias, yo te dije que después de hacer pis había que limpiarse de adelante a atrás y ahora te veo decirlo en los vídeos y pienso que mal lo hice. Bueno, la culpa, cariño, todas hemos hecho lo que hemos podido con lo que hemos sabido. Ya está. Eso es así. Eso es así. Y luego, la pregunta de sexualidad barra autoestima, sexualidad, que va antes, el huevo o la gallina, ¿no? Creo que precisamente el hecho de que la sexualidad siga siendo un tabú hace que le demos un peso enorme Sí. y que al final de las referencias que tenemos no tenemos a alguien que no haya sido la puta super pop o la Bravo que nos hayan dejado, bueno, pues una educación carente, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? La putada de esto es que al final hemos puesto mucho peso y mucho valor en nuestras relaciones sexuales y lo sexoafectivo se ha mezclado con quién soy yo, cuánto me valido y cuánto me valoro a través del cuerpo y desde el cuerpo. Entonces se ha retroalimentado y obviamente se subordina. Si yo estoy buena parece que voy a follar más y entonces en la cama me estoy mirando si tengo las estrías, pero si estoy más buena pues creo que, bueno, por supuesto ahí entra la gordofobia y todo el puto sistema en el que vivimos las mujeres. Los cánones. Y efectivamente, claro, nos estamos llevando todos los factores biológicos, psicológicos y sociales a la puta cama. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar todo ese sistema que hay detrás? Tanto para que follemos rico, como para que no lleguemos ni siquiera a ligar porque nos dé palo y en ese momento tengamos una autoestima más baja. Obviamente está afectando. Ahora bien, yo siempre digo, tía, que hay un momento de la vida en el que cuando ya nos quitamos esa culpa, toda la presión, sobre todo de lo social, es donde realmente empezamos a disfrutar. Y claro, obviamente, en el caso de las bolleras, porque nos relacionamos con mujeres o con personas con vulva que nos hacen ese paso más fácil. Es que las heteros tienen ahí un putadón que, claro... Sí, hija, sí soy. Sí soy consciente, sí. Yo ahí siempre dejo la puerta abierta e invito a la gente a cambiarse a mi acera porque creo que efectivamente... Bueno, hay un punto de relacionarse con señores que efectivamente pues no estamos hablando solo de las prácticas que aprenden del porno, sino lo que sería intimidad, lo que sería deseo y placer en este quererse de los cuerpos y cuidarse a la vez en la vulnerabilidad que supone estar en la cama, ¿no? Sí, no, la inteligencia, la inteligencia emocional que de manera implícita e inconsciente nos han educado las madres, la sociedad, es un trabajo que nosotras llevamos adelantado, que hay que limpiar muchísimo patrón ahí y muchísimas cosas que no nos corresponden a nosotras. Pero es verdad que a nivel emocional hay un trabajo que las mujeres llevamos hecho. Hija, porque ahí los cuidados, por lo que sea, han ido afectando. Sí. En los cursos y talleres que tú impartes, o incluso a lo mejor a través de redes sociales, ¿tú qué dudas recibes o qué miedos comparte contigo la gente acerca de los vínculos? Esa es la putada, que normalmente son más los miedos que tiene la chavalería cuando me escribe, o personas a lo mejor que puedan ser más mayores, de lo que desconocen o de cosas que ya han pasado. Por eso digo que la putada de mi curro es que creo que llegamos tarde. En estas semanas que he trabajado Ibiza, Sevilla y Plasencia, una de las cosas que más observo es que efectivamente llegamos tarde porque está habiendo agresiones de chavales a chavalas de 13 y 14 años. Que claro, ¿cómo vamos a hacer educación sexual integral si deberíamos empezar con 8 años, con 7 años, a hablarles de su cuerpo, del desarrollo de su cuerpo? La peña piensa que mencionamos sexualidad y es sexo, es follar, es meter la polla en el chocho, que no, mi ciela. Que está todo lo demás, es el desarrollo, es el cuerpo, son las hormonas, es cómo te desarrollas, es cómo creces, es la autoestima, las relaciones, las emociones. Si hiciéramos más hincapié en este apartado, podríamos no llegar tarde. Entonces, normalmente cuando me escriben, las dudas que tienen son relacionadas con pitu ha eyaculado fuera, bueno, suelen decir el chocho porque la vulva y la vagina, cariño, la gente la distingue muy mal. O sea, todo el mundo sabe dónde está el codo y la rodilla, pero la vulva y la vagina, hola, ¿qué tal? Los putos libros de conocimiento del medio que se pongan ya. Sí. Entonces, esa carencia es la que nos lleva a la duda, tía, y la duda al miedo, con lo cual, ¿dónde están los espacios de seguridad para que podamos hablar del cuerpo con normalidad y naturalidad? Ya, es que, a ver, al final nos estamos dando cuenta de que el miedo que genera la educación es un arma de poder y de empoderamiento, quiero decir, no pasa nada porque a un niño de 5 años le enseñes un libro bien explicado de lo que viene siendo su cuerpo, más que nada porque los 5 de ahora no son los 5 que tenía yo, si es que yo estuve jugando con Barbies hasta los 13, te quiero decir, esa curiosidad o ese acceso al porno o a todo esto me llegaba mucho más tarde.
podías empezar un poco más tarde a educarme, pero claro, ahora tienes un acceso tan rápido, tienes tanto exceso de información que como no les llegue la información real, la información que les empodera antes, es lo que tú dices, tienes esa sensación de llegar tarde. Bueno, ahora estamos hablando del porno, tía, porque el porno llegaría con 8 o 9 años, pero que a un chaval de 5 tú le puedes explicar, Claro. y deberíamos explicarles que cuando se va a limpiar el culo o cuando se va a limpiar la vulva después de hacer pis, tiene que elegir quién y que tiene potestad sobre su cuerpo. Desde ahí estamos Claro. evitando los abusos, porque ¿quién le está limpiando el culo a mi hijo en el colegio? Ya. De esa forma, esa criatura va a venir y me va a decir, mamá, me ha tocado la vulva esta persona. Bueno, pues es que igual, ¿quién es esta persona? Claro. Efectivamente, si mi hija conoce las partes de su cuerpo, sabe cómo se nombran, sabe cuáles son íntimas y privadas, cuáles son suyas y le pertenecen. Que no es que ni siquiera hablamos de porno con 8 años, que ojalá lleguemos antes para generarles el pensamiento crítico para cuando ese material llegue a sus manos a través del móvil, de la tablet o de cualquiera de los accesos que tiene, por lo menos tengan pensamiento crítico como para generar una actitud y decir, vale, esto no es lo que yo tengo que representar después en la vida real a nivel sexual. Es que hay algo que creo que leí, pues no sé, creo que leí hace poco un estudio, claro, es que creo que estamos viviendo como un momento en el que se mezclan como muchísimas cosas. Por un lado hay un exceso de información, hay sí, un montón de dudas, un montón de la gente preguntando cosas que deberían de ser obvias, o sea, no sé. Y luego, por otro lado, también he leído que la gente cada vez folla menos, que la gente cada vez tiene más problemas en pareja. Ah, no sé si eso también tiene mucho que ver con bueno, pues con la falta de información o con los tabúes. Bueno, yo creo que lo sexoafectivo precisamente implica los cuidados y las emociones, y creo que una cosa que está muy carente en nuestra generación es de autoconocimiento, no solo de autoconocimiento, que también, sino que creo que muchas veces cuando te conoces bien a ti misma sabes lo que puedes pedir y lo que puedes desear y cuándo puedes pedirlo, ¿no? Que esto nos pasa mucho a las pibas en la cama, que nos cuesta pedir o que, bueno, pues eso, que nos cuesta demandar y que al final somos muy complacientes, pero nos cuesta recibir, ¿no? Y creo que en esa parte muchas de nuestras relaciones a día de hoy pues no dejamos de relacionarnos con redes sociales como puedan ser el Tinder, y tenemos mucho, bueno, pues esta teoría también del aquí y ahora, ¿no? Sí. Y de la inmediatez. Entonces nos lleva a tener relaciones que puedan ser muy esporádicas o a comprometernos poco o tener la capacidad de hacer ghosting porque desapareces y hasta luego, chao, no me ha molado esta persona, no doy explicaciones. Creo que si ahí hubiera un poco de responsabilidad afectiva, apelaría a nuestra ética y a nuestra moral como para decir, joder, yo me quiero relacionar con esta persona mostrándole la mejor versión de mí misma y hacer terapia, que sería la hostia, que cada persona se comprometiera. O sea, me encantaría, por favor, empezar a conocer gente y que todos tuviéramos que enseñar un examen, un certificado de estoy en terapia o he pasado por ella. Porque eso te daría una tranquilidad que tú sabes que tú no vas a tener que resolver los problemas, que la otra persona ya sabe por dónde quiere por lo menos ir tirando con su responsabilidad consigo misma y con el otro, con la otra persona. Porque sí que es verdad que en todo esto y yo lo veo y creo que es algo muy interesante de tu cuenta, insisto, y es que también hablas mucho de la responsabilidad afectiva, que es algo como muy importante antes de casi, o van a la par, o sea, el mundo de la sexualidad y el mundo del, bueno, el autoconocimiento que tú dices, ¿no? Y es que muchas veces creo que no tenemos claro, y es algo que repetías tú, no tenemos claro lo que queremos, por lo tanto no sabemos pedirlo. No tenemos claro si lo estoy pidiendo porque quiero, si lo estoy pidiendo porque se supone que tengo que quererlo, ¿no? No sé si tú, no creo que tengas ningún preferido porque simplemente tu trabajo te apasiona, pero ¿te gusta trabajar con gente adolescente? ¿Prefieres trabajar con gente? ¿Te sorprende mucho más trabajar con gente, por lo que decíamos ahora, gente adulta o que ya puede estar entrando más de 65 años y que empiezan a descubrir el mundo? Porque creo que son dos formas de descubrir el mundo, desde la adolescencia y desde esa generación de mujeres, sobre todo, que es que no han tenido acceso ni a la educación, pero es que no se les ha dejado ni siquiera pensar en su propio placer. O sea, son dos formas de descubrir la sexualidad muy distintas y no sé qué te aporta cada público, por así decirlo. La emoción que tiene cada público es tan diferente que, por ejemplo, cuando curras con adolescentes tienen absoluto ansia, no pueden creerse que haya una persona como yo que les hable de forma absolutamente natural, que diga palabrotas y utilice la palabra coño y follar, y vean todo el material
que está desplegado nada más entrar al taller y se den cuenta de que pueden tener 3 horas para hablar con absoluta naturalidad. Entonces, la emoción que tienen es tal, el ansia, la confianza y las ganas son brutales. Entonces, la adolescencia es preciosa porque están en un despertar en el que tienen muchas ganas de preguntar, pero nunca han tenido a quién preguntarle, o de una forma tan natural y tan coloquial donde compartir, hostia, Pitu, pues es que he visto esto en una porno y no sé si esto se puede hacer, o qué movida, entonces me la tiene que chupar cuando nos enrollemos. No se ven capaces de preguntar esto, Claro. ni hablarlo con sus familias, porque a lo mejor no se ha generado ese espacio. Sin embargo, la emoción que noto cuando ocurre con mayores, 30, 40, 50 años, es tristeza de no haber tenido esos espacios Claro. antes. Sienten como, bueno, una nostalgia y una melancolía de joder, no sé si estoy llegando tarde, porque a lo mejor le he hecho daño a mi cuerpo, o Ya. podría no haber aguantado esta violencia obstétrica si hubiera tenido estas herramientas, hubiera sido madre desde otro lugar, mi sexualidad hubiera sido mucho más desde el placer y no desde la exigencia. Es muy diferente la emoción que se mueve en cada taller, y por supuesto las dos me flipan porque adoro mi trabajo. Ahora has comentado algo que es el concepto de violencia obstétrica que me parece súper importante y creo que es importante además que esté saliendo a la palestra. No sé si tú también haces talleres o has trabajado con el entorno médico y con ginecólogas porque yo, mira, sinceramente, me siento afortunada de que normalmente, o sea, las mujeres que siempre han sido mujeres las que me han atendido cuando he ido a hacerme algún tipo de revisión y todo eso, pero creo que me ha faltado mucha información, porque yo, por ejemplo, también, como la inmensa, o sea, como muchísimas mujeres, he sido portadora del virus del papiloma. O sea, quiero decir que me parece que es un melón que a mí en el colegio no me han hablado de eso. Y es como, por favor, el porcentaje tan alto de mujeres que tenemos o hemos tenido o tendrán el virus del papiloma y son, no sé, creo que las mujeres ginecólogas, los hombres ginecólogos tienen que estar muy informados de esto porque el simple hecho de que no me informen, joder, también es un poco violencia, sinceramente. Claro que es violencia, es infantilización, pero es que ni siquiera tienen la info muchas veces, en este caso los profesionales, tanto con la endometriosis como con todas las enfermedades Sí, que nos afectan a nosotras, sobre todo por lo que sea, falta muchísima inversión y muchísima investigación. O sea que yo me he encontrado con situaciones de preguntarle a ginecólogas y no saber la respuesta. Muchas veces no es que no la quieran dar, sino que la desconocen. Entonces nos enfrentamos literalmente a un espacio en el que hay una infantilización brutal que yo misma sufrí, y muchas de las profesionales que se forman conmigo lo hacen sobre todo porque acompañan a peña trans y no saben cómo hacerlo. Entonces, a través del formato online, trabajo mucho con las videoconsultas y me piden videoconsultas concretas de, hostia, estoy acompañando a una persona trans y no sé cómo hacerlo, o tengo el caso de una chavala que es boyera, no tiene muy claro y está saliendo del armario. Normalmente son herramientas las que me piden los profesionales sanitarios para el abordaje de situaciones para claro, las que no se ven preparadas, igual que las educadoras infantiles que no dan claro. nada de sexualidad y están currando con criaturas de 3 a 5 años y no tienen ni idea de cómo hablarles de su cuerpo, del desarrollo y de lo que pueden tocarse y pueden tocarles el resto. Por eso digo que es importante, y hay muy pocos espacios donde se pueda Sí, formar esta peña. sí. Sí, y no sé si conoces o simplemente pues para la gente que quiera que se informe, si hay algún tipo de trabajo público o ente pública que esté potenciando estos o que estén empezando a difundir el tema de la sexualidad y la educación. O sea, no sé si desde el ente público se está haciendo algo, no lo sé. Me encantaría decirte un montón de sitios, de lugares y de espacios institucionales que se encargaran, pero ahora que, bueno, pues entre que el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad Ya, acaban de perder toda la potestad que tenían, antes por lo menos podríamos mencionar esto, pero más allá de Euskal Herria y Cataluña, que a lo mejor tienen una inversión diferente a la nuestra, pero es que de verdad que ojalá hubiera, o sea, te hablo ya, de nosotros, o sea, yo, por ejemplo, como autónoma, he ofrecido talleres en institutos de Vallecas y de Orcasitas para darlos gratuitos porque había una demanda de chavalería que me estaba claro. escribiendo al Instagram, y me han dicho que no había espacio, ni aun dándolos de forma gratuita, para que veas la dificultad con la que nos encontramos las educadoras para acceder, aun dándolo gratis. O sea, es una realidad, bueno, que se está mirando para otro lado y se cree que no es necesaria. Es que hay algo que me parece completamente absurdo y es que para cubrir una necesidad como esta, que es la de la educación sexual, haya que seguir los mismos protocolos y las mismas pautas, haya que tener cuidado de ver qué se dice, cómo se dice tal. Es como, oye, esta necesidad te la estoy brindando de manera gratuita, de verdad, vamos a dejarnos de protocolos y de formalismos y de tal. O sea,
estos niños, la semana que viene, si quieres, se van a ir con esta información porque yo se la voy a brindar. Sí, es absurdo. Es que no, me encantaría decir otra cosa, pero no tiene sentido. Te digo que son chavalería que me está escribiendo al Instagram para preguntarme cosas que ojalá las están oyendo en su aula y quieren contárselas al resto. Entonces, igual es más fácil que vayamos directamente a las aulas para solucionar sus dudas y sus preguntas que no que tengan que buscarlo, porque ahí es donde van a llegar, pues eso, accesos como al porno o a lugares donde tú y yo teníamos la Bravo y la Super Pop que nos fiábamos de todo lo que puto dijeras. Hombre. Te echabas colonia en el coño porque era lo que decía quien tú creías que tenía razón. Pues esa es la idea. Desde luego, desde el miedo no vamos a educar a nadie. Y efectivamente, muchas compañeras mías, yo en mi caso porque soy autónoma y exijo en mis talleres que no haya tutores ni profesores dentro del aula para que no se corten. Pero compañeras que tienen que comerse a señores profesores de biología que están dentro del aula y que están todo el rato hablando y comentando y negando la realidad de lo que ellas están hablando, pues bueno. Completamente ridículo. Quería preguntarte, ahora mismo, por ejemplo, creo que estamos también en un momento en el que nos ponemos como muchas etiquetas. Por un lado, ponerte tantas etiquetas puede ser limitante, pero por otro lado creo que también te ayuda a conocerte mejor, ¿no? Si soy monógama, no monógama, qué tipo de no monogamia, si me considero hetero, no, o sea, como que todas estas etiquetas a veces limitan, pero creo que tenemos que hacer un trabajo primero de ponérnoslas para luego ya a partir de ahí quitarnos las que nos resten o bueno, las que nos limiten. Esto a nivel televisión, referentes, series, ¿crees que se está haciendo un buen trabajo con las etiquetas que se están reflejando en los medios de comunicación, en las series? ¿O crees que esto todavía, tú desde tu lugar de formadora y de educadora, crees que están haciendo daño los roles que se están viendo ahora en series o crees que están ayudando a las nuevas etiquetas que se pueden ver? Yo es que siempre he tenido muy claro que lo que no se nombra no existe y que es necesario nombrar las realidades para que otras personas sepan que si las están viviendo no están solas. Las etiquetas son necesarias para la gente que las quiera utilizar y hasta que tú no oyes a alguien que nombra lo que a ti te pasa, no sabes que lo que a ti te pasa le pasa a otra gente. Esto de mal de muchos consuelo de tontos, bueno, pero cuando en su momento yo me enteré de que no era la única lesbiana de mi clase o de mi grupo, pues me hizo sentir un sentimiento de pertenencia brutal. Al final necesitamos sentirnos queridas. Y te hablo, por ejemplo, la peña sexual es de la más invisibilizada, sí. Pero saber que existe otra peña sexual a la que le pasa lo mismo que a ti y que no se quiere relacionar desde el cuerpo y que tiene otras orientaciones diversas, son necesarias esas etiquetas para nombrar realidades y efectivamente los referentes hacemos un curro brutal porque, o sea, yo como referente boyera, el hecho de decirlo abiertamente al final estás poniendo el cuerpo y también estás poniendo el cuerpo para unas violencias, por ejemplo, a través de redes sociales o el simple hecho de yo llegar a un aula y chavalas de 13 años que vean que yo como boyera estoy hablando de mi novia con normalidad y naturalidad y que tengo una vida hecha, construida, fácil, bonita y feliz, joder, es súper importante. Ojalá muchas de nosotras hubiéramos visto y tenido con 15 y 16 años a personas que abiertamente hubieran hablado de su orientación sexual y que nos hubieran contado cosas que nos hicieran acercar una realidad que era tan necesaria. Entonces, ¿las etiquetas son necesarias? Sí. Utiliza las que te sirvan, las que quieras y sobre todo no las utilices contra otras personas porque eso es violencia. Eso es. Tú, tanto, bueno, ahora no sé si ahora mismo tienes en marcha todavía el espectáculo de La Boyera Perfecta, ¿se llamaba? Es un monólogo, entiendo, ¿no? No sé si todavía se puede ver en algún teatro o de momento no. Pues mira, íbamos a hacer en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y nos acaban de cancelar y censurar, así que... Sorpresa, no. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, este odio, este hate, aparte de instituciones que ya lo hemos comentado, ¿no? Que a lo mejor no les interesa o deciden que no impartan las clases, que te censuren una obra de teatro. En redes sociales, ¿qué tipo de perfil es el que genera el hate contigo? Bueno, normalmente peña que se enfada y que efectivamente niegan que pues subo un vídeo en el que hablo de que el porno no es el problema, sino que el problema es la falta de educación sexual. Ojalá pudiéramos abolir el porno y entonces acabaría el problema. Y es como, ya, mi ciela, pero entonces en el mundo utópico en el que vives, me refiero, yo afortunadamente tengo una comunidad de gente bastante respetuosa y la gente que llega puede ser pues un salido subnormal que de repente se caiga del guindo y vea que hay contenido de sexualidad y ponga una barra basada,
o gente con comentarios gordófobos o política, pero afortunadamente tengo una comunidad que se arropa bastante, que tiene bastante cuidado y bastante respeto y se generan debates bonitos porque todo el mundo está deseando hablar de sexualidad. Sí. Entonces, bueno, intento que efectivamente haya una ética y una moral y en esos debates haya respeto, sobre todo, porque si no, figúrate. Hombre, es que si no, es un jaleo. ¿Eres tú quien gestiona, o sea, gestionas tú los comentarios y lo llevas tú todo? Eso también es un trabajazo, ¿eh? Es un currazo en las redes y bueno, que tengo mi compi de marketing que ya se encarga más como de toda la parte de pues lo que sería la estética y toda esta parte, bueno, como de hacerlo bonito, por así decirlo, pero es verdad que mis compis de comunicación, aunque me echan un cable con el tema de la web, sobre todo, las redes las gestiono yo, es un curro, toda la peña que cree contenido digital sabe que al final le dedicamos un montón de horas, pero a mí me hubiera encantado en su momento, de verdad hago este contenido para la Pitu de 17 años que tenía muchas dudas sobre el virus del papiloma, para no haber tenido ese miedo, ojalá hubiera encontrado una cuenta como la mía, en la que había colaboraciones con ginecólogas que contestaran a preguntas, en la que se hablara con esa naturalidad y esa tranquilidad. Hago el contenido que me hubiera gustado leer y sobre todo yo el Instagram lo tengo para que después de cada taller la chavalería me pueda escribir, es un contacto directo. Y entonces el otro día me decía un chaval después de un taller en Ibiza, joder Pitu, es que después del taller de hoy me he dado cuenta de que las actitudes que tengo con mi novia son muy machistas y que la estoy controlando. Puede ser que yo tuviera una relación tóxica o de maltrato. Joder, pues si realmente el taller cumple el objetivo y alguno de esos chavales se da cuenta de las conductas agresivas que tiene y encima se ve en la confianza de compartirlo conmigo y de tener después una conversación posterior, gracias, para eso sirve. Totalmente. Es que es eso, o sea, es el objetivo y además creo que esa virtud que tiene tu trabajo, ¿no? La repercusión que tiene tu trabajo la recibes de manera muy inmediata y eso también hace que, jolín, pues que todo este esfuerzo digas, venga, pa'lante porque sé para lo que es. Quiero volver un segundo a eso a lo que has comentado de que, bueno, pues que han censurado la obra de teatro. ¿Qué respuesta te dan? O sea, ¿qué motivación o qué excusa? No, mira, ibas a tener la obra, pero ahora no, ¿por qué? Claro, esto es el pan de cada día. La verdad que por desgracia el año pasado también tuvimos un problema en Guadalajara y ahora lo de Fuenlabrada ha sido un mazazo porque es verdad que, bueno, pues que tenemos muchas ganas de hacerlo. La Bollera Perfecta es un monólogo además que es accesible a todos los públicos y lo que intento es en primera persona y durante 1 hora y cuarto hablar de qué vivencias me atravesaron a mí, cuando salí del armario, la adolescencia, la gordofobia, qué pasa con la depilación. Como que desde un punto en el que intento vulnerarme y contar mi vivencia, se llama La Bollera Perfecta. Entonces es muy fácilmente censurable para decir, bueno, es que ahora mismo no tenemos dinero para eso o no es el momento de hacer eso. A mi manager le dijeron que no era el momento de hacerlo y que se haría en otra ocasión, que ya hablaríamos más adelante. Entonces, bueno, es muy frustrante, sobre todo porque creo que hacer una obra de teatro, como en este caso es un monólogo desde el humor, tiene una pedagogía muy bonita, pero que si no te dejan hacerlo, pues no puedes hacer esa pedagogía. Entonces, frustrante, la verdad. Hay una palabra que acabas de decir y que a mí ahora mismo pues como que me resuena mucho, ¿no? Y es la frustración, el que algo sea frustrante. Porque creo que por mucho que estemos trabajando al final en algo que nos apasiona, pues desde este podcast yo imparto talleres de escritura, cualquier cosa de estas muchas veces es un camino muy de fondo y tienes que, jolín, hay veces que es agotador. ¿Tú cómo lidias con la frustración o cómo te enfrentas a ella? Los días en los que te sientes frustrada, ¿qué es lo que te anima y dices, mira, para adelante? ¿Qué es lo que te da el humor? Mis amigas. Ya está, la red, o sea, la red y el entorno. Es que al final siempre digo lo mismo. Benditas las amigas. Y que creo que hay una parte de, sí, sobre todo las amigas, ¿no? La familia elegida y sobre todo, bueno, pues esto, ¿no? También el hecho de tener terapia o trabajo conmigo misma como para decir, esto no determina la calidad de tu trabajo, esto podemos tirar desde otro lado y darle una creatividad para seguir llegando. Al final yo sé que lo que estoy haciendo es una pelea contra el mundo. O sea, estoy intentando educar en sexualidad cuando históricamente la sexualidad ha sido un tabú y sigue siéndolo. Entonces sé que me llevo hostias todos los días y que no por eso tengo que dejar de creer en lo que hago porque es necesario, hay demanda y no paro de recibir pues esos mensajes de apoyo. Sigue haciendo lo que haces, es un gracias, esto me ha cambiado la vida. Bueno, pues intentar calibrar que ni le estoy cambiando la vida a la gente ni me tengo que frustrar porque este monólogo se caiga. Bueno, pues hoy he decidido que voy a escribir otro. Pues me parece maravilloso, sinceramente.
te voy a hacer las 2 últimas preguntas para no robarte más tiempo. Aquí en Bajo el Limonero hay una cosa que me gusta hacer y es que a la entrevistada le pido una pregunta al azar, la que te dé la gana, porque no sé a quién se la voy a hacer, no sé quién va a ser la siguiente. Y a ti te voy a hacer la pregunta pues, que me ha dejado aquí la anterior entrevistada. Si te parece, dime primero la pregunta que quieres tú para la próxima mujer. Vale, me gustaría preguntarle que en qué cree que hubiera cambiado su vida si hubiera recibido talleres de educación sexual integral. Me encanta. Vale, pues nos quedamos con esa pregunta, que no sé a quién se la haré. Y para ti la pregunta es de Andrea Mateos, que es la directora de un colectivo, de una red de mujeres que escriben, que se llama Las Asilvestradas, y lo que buscan es, de alguna manera, que las mujeres podamos vivir de lo que escribimos, que también es un mundo tela. Y la pregunta que ella hace es, ¿qué es lo último que has hecho solo por diversión? Hostia, pues irme a la Warner el otro día con una de mis mejores amigas y con mi novia. Es que además ha sido hace 2 unidades de minuto, o sea, no sé Me si encanta. 3 o 4 días. Nos fuimos a la Warner las 3, a gustísimo, a tirarnos de todos los sitios locos, adrenalina a muerte, y nada más que allí a disfrutar, a comer gofre y a ver allí a Pluto, a divertirnos en familia. Me encanta, pues mira, muy bien, muy bien. Desde luego es pura diversión. Y... Es uno de mis proyectos de 2024, sin duda. Pero me gusta porque creo que también tienes esa actitud disfrutona que ayuda mucho a lidiar con la frustración y eso es una base, o sea, eso lo tienes o no lo tienes. Se puede aprender, pero se tiene o no se tiene. Yo soy, vamos, una disfrutona hedonista que lo flipas. Antes de cerrar ya con la última pregunta, bueno, toda la gente que haya llegado aquí verá que en la descripción del episodio voy a dejar tus redes, que la gente esté atenta porque La Bollera Perfecta puede aparecer en cualquier teatro que le dejen y si no, pues bueno, el nuevo monólogo que se va a empezar a escribir también. Que te sigan la pista porque se aprende mucho de sexualidad, de relaciones, de autoconocimiento, como has dicho, y sobre todo a fijarnos en esos patrones sexuales y de vínculos que muchas veces no sabemos ni que tenemos, que seguimos por inercia. Así que lo digo antes de acabar con la última pregunta. Y es que, bueno, pues como estamos bajo el limonero, me gustaría que te imaginaras eso, que estás bajo un limonero, en donde tú quieras, en un jardín, en un parque, en un pueblo, en algún lugar que a ti te parezca increíble, que quieras estar ahí, y que me digas con quién te gustaría estar bajo ese limonero y de qué te gustaría estar hablando. Puede ser una persona que conozcas, que no conozcas, que esté viva, que no esté, lo que tú quieras, libertad absoluta y para elegir tu compañía bajo el limonero. Hostia, pues es que literal, o sea, sí, lo primero que se me ha ocurrido es en el limonero de Catoira, de la casa de la familia de mi chica, que tienen en Galicia una casa preciosa, y hay un limonero brutal que debajo tiene unos sofacitos de puta madre, y me gustaría mucho estar hablando con mi novia y con mi mejor amiga del futuro. Me gusta, me gusta. Pues nos quedamos con esa imagen, con esa charla. Te agradezco un montón la claridad, la generosidad, la agilidad que tienes para hablar de estos temas tan importantes y que parecen muchas veces obvios, pero no. Están llenos de tabúes, están llenos de claroscuros. Así que nada, invito a la gente a que te escuche, a que te siga. Yo te agradezco un montón y bueno, yo seguiré descubriendo cosas contigo y con tu cuenta. Muchísimas gracias, Pitu. Muchas gracias a ti, cariño, por el ratito y por el cuidado. Te lo agradezco un montón. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón, en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero.